Hace unos días estaba en una de mis sesiones con mi terapeuta y comenzamos a charlar sobre la culpa y me pareció un tema súper interesante. Creo que me hacía mucha ilusión grabar las conclusiones a las que llegamos y mis pensamientos, principalmente porque creo que es un podcast que a mí me gustaría escuchar, ¿no? En esos momentos en donde me siento agobiado por la culpa, en donde las cosas se ven muy turbias, me gustaría poder volver a escuchar mis pensamientos, ¿no? A través de este podcast. Y bueno, además si a alguien le puede servir esto, pues padrísimo. Y bueno, primero que nada, la primera conclusión a la que llegamos fue que la culpa nace desde que somos pequeñitos, ¿no? En esta sociedad donde nos imponen la manera correcta de hacer las cosas, ¿no? La manera correcta en la que hemos de vestirnos, qué colores combinan y qué colores no. Cuando nos imponen la manera propia y correcta de hablar, ¿no? Esto sí lo puedes decir con una persona y esto no. Y a unos les tienes que hablar de usted y a otros de tú. Y con unos puedes decir groserías y con otros no puedes decir groserías, ¿no? Y bueno, creo que hasta cierto punto está bien porque tenemos que embonar en esta sociedad bajo ciertos principios y parámetros, pero creo que crecemos como borreguitos, siguiendo a todos sin tener esta capacidad de cuestionar, ¿no? De este pensamiento crítico, pues que nos hace reflexionar sobre si las cosas realmente están mal o por qué deberían de estar mal, ¿no? Yo recuerdo que tuve muchos problemas con uno de mis mejores amigos, era prácticamente mi hermano, y tuve problemas muy fuertes con él. Esa relación terminó prácticamente destruida por culpa de la culpa, válgase la redundancia, ¿no? Yo me sentía muy culpable porque a mí me enseñaron de chiquito cómo es la manera correcta en la que tienes que actuar como amigo, ¿no? ¿Qué es lo que sí hace un buen amigo? ¿Y qué es lo que no hace un buen amigo? Tienes que estar siempre para él, dar sin esperar nada a cambio, que cuenten contigo en las buenas y en las malas, ¿no? Y había veces en las que, yo qué sé, él tal vez estaba pasando por un mal momento y yo no estaba ahí para él, ¿no? Había veces que quería estar solo, ¿no? O sea, a final de cuentas soy humano y a veces estoy feliz y a veces estoy triste y a veces quiero estar solo y a veces quiero estar acompañado. Así funciono y creo que es muy limitante el entrar en esta etiqueta de ser buen amigo, ¿no? En este parámetro que nos impone la sociedad, sin contemplar los matices, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estaba en una situación muy complicada porque, por un lado, cedía, iba en contra de mi voluntad porque sentía culpa, ¿no? Y tenía que ser buen amigo. Pero pues a final de cuentas estaba siendo una persona falsa. Tampoco le estaba ofreciendo una amistad 100% honesta, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues ¿por qué soy culpable por funcionar así? ¿No? Creo que la culpa nos vuelve jueces de la realidad cuando, no lo sé, ¿por qué tenemos que ser tan duros con todo el mundo, ¿no? ¿Por qué la sociedad suele ser tan dura con nosotros, ¿no? ¿Por qué la sociedad me señala y me condena y me juzga y me pone etiquetas como bueno y malo? Si, pues a final de cuentas soy humano y tengo derecho a equivocarme, ¿no? A final de cuentas, así es como se aprende. No lo sé. Creo que una de las conclusiones más interesantes a las que llegué con mi terapeuta fue cambiar la palabra culpable por soy responsable, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué diferencia hay de decir fue mi culpa, perdón, a decir soy responsable? ¿No? Me equivoqué, soy responsable, ¿no? Estoy dispuesto a responder, ¿no? Sé que juego un papel en esta sociedad, sé que tengo que
cumplir con ciertas normas, no puedo jugar con los sentimientos de la gente. Respondo a eso, ¿no? Me responsabilizo, pero culpable, ¿no? Esta palabra que la escucho mucho en la iglesia, ¿no? En la religión católica, la culpa. Creo que es un sentimiento que te carcome por dentro, que no te deja fluir. Y no lo sé, me parece muy interesante simplemente cambiar la palabra culpa por soy responsable. Creo que si bien puede significar lo mismo para muchas personas, se siente diferente. Cuando yo lo digo, no lo sé. Siento ese pequeño empoderamiento de decir, soy responsable, pero tengo el derecho a equivocarme, ¿no? No condeno, tampoco me condenen. Hay que empezar a soltar un poco la culpa, empezar a ver las cosas con matices. Y no lo sé, tal vez podamos llegar a tener relaciones más amorosas, ¿no? Sin tanto apego a cómo debe de ser la realidad, donde fluimos mejor. No lo sé, me parece muy interesante y pues por lo menos creo que es algo que yo voy a comenzar a aplicar en mi vida y no lo sé. Espero que algo tener de razón y si no, pues bueno, creo que este pensamiento crítico a algún lado me llevará, pero no lo sé. Creo que parto desde la idea de disfrutar más la vida, ¿no? De no vivir con tantas cadenas. No lo sé.